El orgullo te destruye porque frena tu vida en todo avance. Dios se establece como un general y se te para al frente y te dice, no, ni un paso más, no avanzas. No le echemos la culpa al diablo. Dios se opone al orgulloso, pero da gracia, entrega favor a los humildes. Damn. Yeah. Creo que el Señor nos quiere hablar algo de estrategia, quizás algo militar. ¿En qué sentido? Creo que para un país en conflicto resulta tremendamente importante poder definir características, rasgos, la potencia que tiene el adversario, su estrategia, cuáles son sus armas, sus debilidades y sus fortalezas. Hoy día siento compartirles respecto a un enemigo. Es un enemigo transversal en la raza humana, porque es considerado por muchos inclusive el primer pecado, por ese ente que originó el pecado antes de que el mundo fuera creado. Un ser bellísimo, revestido de mucha belleza, esplendor. Algunos atribuyen inclusive que él tenía el servicio de la música, porque sus vestiduras eran con tamboriles, había sonido de flautas en él. Me refiero a Luzbel. Él en algún momento cayó en una locura. No sabemos porque la Biblia no explica cuál fue el proceso de este descenso, al punto de que empezó a verse a sí mismo y nació en su corazón la soberbia, el orgullo. Y mirando el trono del Altísimo dice, mire, ahí yo quiero estar. Quiero hablarle del grueso, obeso y destructivo orgullo. Ese es nuestro enemigo. Tenemos un enemigo en común. Creo que muchas veces, y es muy importante poder tener claro cuáles son las obras de la carne, porque son groseras, son muy evidentes. ¿Cuáles son estas? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, partidismos, por el otro lado, borracheras, inmoralidad sexual, peleas, hechicerías, brujería. Son como cosas, y me falta mencionar el adulterio, ¿no? Califica dentro de la inmoralidad sexual, pero tiene muchos apéndices. La fornicación, son pecados bastante expresivos. Digan conmigo, ¿están de acuerdo, no? Son como obvios, evidentes. Algunos más fáciles de detectar que otros. Por ejemplo, la codicia de los ojos, hay algo que lo ve el Señor. Pero existen, como le decía, algunas de estas obras de la carne que son menos evidentes. En el computador, solo el Señor y el Espíritu Santo en mí ven. Y creo que aún los medios, hay cosas que ni siquiera vale la pena participar y deberíamos preguntarnos, ¿Jesús estaría mirando esto conmigo? Pero no quiero hablarle de esto que es tan evidente. En Santiago capítulo 3, desde el versículo 18 en adelante, queda establecido, yo creo, donde se terminan varios paradigmas, porque queda evidenciada en qué consiste la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios, y cuál es la sabiduría del mundo. El mundo se mueve en base a su sabiduría. El apóstol Pablo inclusive recalca que en esta sabiduría del mundo, el mundo no puede conocer a Dios, porque para el mundo esto es locura. Es más, nos establece a nosotros casi como esto vil y menospreciado que escogió Dios precisamente para avergonzar a los fuertes. La sabiduría de lo alto es primeramente pura, es benigna, está llena de buenos frutos y está revestida de entrañable misericordia. Miren, acá hay una pregunta. ¿Hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio? ¿Hay entre ustedes? Aquí nadie dice amén, ¿eh? Está bien. Aquí son más humildes.
¿Hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido que demuestre su sabiduría con su buena conducta y con buenas obras hechas con humildad? El verdadero sabio dice que no es orgulloso. ¿Cómo es el verdadero sabio primero? Sabemos que no es orgulloso. Fíjense que las obras de la carne son súper evidentes, pero cuando hablamos de la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto y la sabiduría del mundo es bastante más sutil, porque a veces es más difícil distinguir. Y en el nombre de la sabiduría se hacen muchas cosas y se estiman algunos sabios y entendidos cuando en realidad, de acuerdo a la óptica de Dios, esa no es su sabiduría. Dice, pero si ustedes están llenos de celos, hay rivalidad, no tienen por qué dárselas de sabios. Su orgullo, dice, es una mentira que oculta la verdad. Esa no es la clase de sabiduría que viene del cielo, sino terrenal, producto de la mente, aunque en realidad viene del demonio. La sabiduría humana es animal, es terrenal y es diabólica. Pero la sabiduría que viene del cielo es ante todo pura. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es pura. Después es pacífica. La humildad no sobrereacciona, es pacífica. Y hay una bienaventuranza de parte de Dios. Bienaventurados los pacificadores. Es pacífica. Es decir, con esto quiero invitarte a vernos a nosotros y a darnos cuenta también cuando nos enfrentamos ante la sabiduría humana, muchas veces en nombre de Dios. Porque podríamos inclusive aconsejar o entregar una palabra, un mensaje en nombre de Dios con la sabiduría humana, aún pudiendo utilizar la Biblia. Por eso les decía que es algo que es un poco más sutil. Y miren aquí, la sabiduría de lo alto es considerada y es flexible. ¿Se escuchó? Es flexible. ¿Saben lo que es flexible? Está dispuesta siempre a ceder ante los demás. A ver, porque es precisamente a veces lo contrario a cómo vemos que actúa la sabiduría del mundo, que defiende su punto de vista. Parece considerado, pero en realidad por dentro está diciendo, yo tengo la razón. Si en realidad ya yo lo voy a hacer, pero si yo sé que yo tengo la razón, al final. Podría aparentar una actitud humilde, pero el tema es el corazón. Por eso para Dios es tan sensible las motivaciones. ¿Qué es lo que nos motiva a reaccionar, a vivir? Y termina el versículo diciendo que es considerada flexible, es siempre compasiva y produce una cosecha de bondad. También es justa y sincera. Aquellos que promueven la paz por medios pacíficos sembrarán una cosecha de justicia. Hay cosas que son muy sutiles y que si el Señor nos da discernimiento podemos darnos cuenta a veces en otras personas y desconfiar de nosotros. ¿Saben por qué? Jeremías 17 enseña que tu corazón y el mío es engañoso y perverso. En realidad lo que dice es que la parte perverso no está bien definido en el original, pero dice que tu corazón
está irremediablemente enfermo y no hay forma de que se sane. No hay manera de que se sane. Y en esta desconfianza de nosotros mismos es tan importante porque nos hace considerar que siempre yo podría no tener la razón y nos hace escuchar a otros y estar dispuesto a ceder, que es lo más difícil. Jesús, ¿qué es lo que dijo? Vengan a mí todos aquellos que están cansados y cargados, porque yo les haré descansar. Pero dijo, porque soy manso y humilde de corazón, tierno de corazón, humilde. Hay algo en las motivaciones y hay algo que el Señor está interesado, es en tu corazón, no en tus obras, no en las acciones que podrían representar algo bueno, pero Dios va al corazón. Como un hombre que cayó en pecado fuerte, un rey maravilloso de Israel, ¿no? Fuerte, el rey David. Sin embargo, Dios dice de él, he aquí uno según mi corazón. ¿Qué características tenía este hombre? Si lo podemos ver en las relaciones, en la iglesia, en las relaciones que tenemos en la gente que nos rodea, con los vecinos, en el mundo, en el trabajo, en el colegio, los que estudian en la universidad, en los institutos. Un hombre que fue ungido por Dios y que estuvo dispuesto a no exaltarse a sí mismo y a esperar, y a esperar, y a esperar. La paciencia. Fíjate la actitud de este hombre. Cuando tuvo la oportunidad porque todo su grupo lo que quería es que ya le cortara la cabeza a Saúl, pues. Si era evidente que Dios lo había desechado. Estaba vuelto loco ese compadre, no calificaba. Sin embargo, cuando lo tuvo ahí y osó cortarle el borde de la túnica a Saúl, ¿qué le pasó en su corazón? ¿Qué le ocurrió? Le cortó el vestido. ¡Ah! ¿Qué hice? Él es el ungido. No tengo esta autorización. Porque Dios es el que humilla y es Dios el que enaltece. Y los compañeros le dijeron, pero ya, ¿cómo? He de tocar y echarle mano al ungido del Señor. He ahí un hombre conforme al corazón de Dios. Debilidades, que las tenía. Y lamentablemente sus debilidades fueron traspasadas a las generaciones siguientes. Si no, pregúntale al hombre más sabio de la tierra. Yo le voy a preguntar al Señor, ¿cómo después elijo el hombre más sabio? Porque 1000 mujeres, yo tengo a una. Bueno, vivo con 4 en realidad. Y no quiero más guerra. Y verdaderamente, aún el carácter que va a ser formado y está siendo formado y que ustedes tienen el privilegio, ¿no?, de poder recibir los fundamentos para fe y obediencia, experimentar una palabra sana, buena leche espiritual, ¿no es cierto?, no adulterada, del costo, no les vienen a orar la píldora. Venga aquí se acabaron los problemas. Pare de sufrir. ¿A dónde la vio? No, benditos somos, ¿no? Porque estamos llamados también a compartir las aflicciones de Jesucristo, el privilegio de nuestros primeros hermanos que hablaban. Acuérdense la afrenta que sufrieron ahí los apóstoles, Pedro, ahí con Juan, los primeros azotes que les dieron. ¿Cómo estaban? Salieron, pero ¡ah! ¡Oh, aleluya! Porque fuimos hallados dignos de sufrir por causa del nombre. Una óptica distinta. El orgullo te destruye. El orgullo me destruye porque frena tu vida en todo avance.
limita tu proyección. Y el propósito de Dios es que vayamos avanzando a la madurez y que podamos expresar la gloria de Dios y alcanzar aquello por lo cual fuimos llamados en Cristo Jesús. Pero el orgullo te frena y te limita. ¿Por qué? Porque Dios mismo, Dios se establece como un general y se te para al frente y te dice, no, ni un paso más, no avanzas. No le echemos la culpa al diablo, porque Dios se opone a los orgullosos, le hace afrenta, no pasa, es Dios. Dios se opone al orgulloso, pero da gracia, entrega favor a los humildes. ¿Sabes que Job había experimentado esto? Si ustedes leen, no recuerdo ahora el capítulo, pero mencionaba Job haciendo remembranza de lo que era su vida cuando estaba en la gloria, ¿no? Y él decía, yo me acuerdo cuando mis pies y mis pasos era como caminar arriba de mantequilla o arriba de crema. Imagínense la idea de caminar arriba de mantequilla. Mis hijas hoy día rompieron un botellón de aceite y el piso, ¿cómo que hace uno camina arriba de mantequilla o aceite, grasa? Doy un paso y me muevo. No hay esfuerzo. Y el Señor quiere hacer nuestros pies como mantequilla, como era, y decía Job, cuando la lámpara del Señor estaba sobre mi vida. Es como una imagen de lo que es estar bajo la gracia, bajo la unción, bajo el favor de Dios. Que no hay un esfuerzo, no es una pelea, sino que sencillamente, qué rico como patinar. Porque Dios da gracia a los humildes. Hay muchos salmos que nos hablan de esto. Y uno de ellos nos dice, el rey David diciendo, ¿quién conoce sus propios errores? Hay uno, líbrame de los pecados que me son ocultos, de los errores ocultos, porque ni tú ni yo nos conocemos. Eso de que conócete a ti mismo, ¿no es cierto? Estúdiate, sácate una radiografía, olvídate, porque tu corazón y el mío es engañoso y no tiene remedio. No hay cura. Entonces, si no hay cura, ¿cómo lo hago? Bueno, porque Dios ya lo hizo. Y el proyecto de Dios se llama la cruz, la muerte. Porque no es una mejora del corazón, sino que es un nuevo corazón, la mente de Cristo, un reemplazo, un nuevo corazón. Y en esto es importante, 2 Corintios, creo que en el capítulo 13 ya, o en el último capítulo, menciona que es examinarnos a nosotros mismos. Y dice el apóstol, examínense para ver si estamos andando en la fe verdaderamente. Y en esto nos hace pensar, si es que existe en nuestro corazón oposición, o existe de alguna manera soberbia, altanería, o nos estimamos a veces algo un poco más, porque también el mismo apóstol dice, mira, el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Por eso debemos estimar al hermano como superior a uno mismo, porque esto protege nuestro corazón, nos protege. Ahora quiero hablarles un poco de Leviatán. Es un nombre quizás extraño, algunos lo consideran un personaje mitológico. Yo quiero decirles que existe un demonio que se atribuye mucho poder, que ante Dios no es nada, que se llama Leviatán. Y él es el rey de los hijos del orgullo. Y quiero invitarte a que nos opongamos con odio. Porque ¿sabes? Los cristianos podemos odiar. ¿Podemos odiar? Sí, el mal. Debemos aborrecer el mal. Amamos a nuestros enemigos, tenemos que orar por ellos, bendecirlos. Bendecir y no maldecir, sin duda, pero ante el mal debemos aborrecerlo.
y lo que tiene que ver con el corazón, con las motivaciones del corazón, que es mucho más sutil, debemos oponernos tenazmente, no solo por el interés de querer avanzar, sino porque queremos experimentar el corazón de Jesucristo, que está revestido de entrañable misericordia, que está lleno de paciencia y bondad y de buenos frutos realizados con mansedumbre. Entonces, cuando nos existen peleas, porque esto es transversal, el enojo es una cosa. Jesús se enojó y en él no había orgullo. Y Jesús se enojó, pero en él no había orgullo. Gran consejo nos da Pablo en los Efesios, que nos dice: no se ponga el sol sobre tu enojo, para no dar lugar al diablo. Porque si no solucionamos en el día las enemistades, los pleitos, puede surgir esta macabra realidad que toma expresiones destructivas como el orgullo. No dar el brazo a torcer, no estar dispuesto a dar el primer paso, decir: ¿sabéis qué? Hablé más de la cuenta, perdóname, tuve una reacción equivocada. Y esto es un antiséptico que nos ayuda, porque en el reino la vida es tan simple, la sabiduría de lo alto es simple, es pura, es amable, es flexible, y que la flexibilidad es un gran tema, porque el orgullo o al orgulloso, si lo sacas de la preconcepción, lo ponemos en una situación de aprieto. Pero ¿cómo vivía Jesús? No tenía ni a dónde recostar la cabeza, pero confiaba en que el control de todo lo tenía Dios. Un tipo, David, ¿qué ocurrió cuando ya venían maldiciéndolo? Y ya llevaba tiempo avanzado y vino este que venía a tirarle piedra. Vos soy un tutitiricuanta, toma, pa, peñascazo, pa, peñascazo. Los generales y todos los otros estaban ahí, pero corriéndose de las piedras. O sea, lo único que querían era atacarlo. ¿Y qué hacía David? Caminaba. Y les tuvo que decir: Dios sabe, me está diciendo esto, me maldice. Dios sabe. Y Él va a responder conforme a mi reacción. Estoy parafraseando el texto. Dios está viendo cómo yo reacciono, porque es Él el que enaltece y Él el que abate. Podría haber algo en mi corazón que yo no veo y que no lo sé. Y por eso me están llegando las maldiciones de este hombre. Por eso me está diciendo esto, por esto vienen las piedras. No llegó y se paró. A ver, ¿qué? Ya, chiquillo, agárralo nomás, fuera. Fuera, ¿qué derecho tenéis que hablar así de mí? Soy el ungido. Y además esto, yo conozco la palabra de Dios. Y además mira las creencias, le muestra la jineta. No fue así. No levantó la voz. Y qué fácil surge eso en nosotros, ¿no? Cuando nos tocan, opongámonos y que coinonía aborrezca el mal y Leviatán, el rey de los hijos del orgullo. Nos dice el libro de Isaías en el capítulo 27, algo bien especial. Algunos en la escatología podrían asociarlo al tiempo final, pero aún yo creo que esto es válido en el nuevo pacto y se da en la venida del Hijo del Hombre, en su primera venida, porque Jesús vino precisamente para que tú y Él murieran en la cruz. Sus brazos extendidos nos recibieron a nosotros. Pablo por eso dice, libro de Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Le tocó reprender, y lo hizo en un momento dado, hasta el mismo Pedro. Pero cuando le contestó al sumo sacerdote, después que lo hubiera abofeteado, ahí se calentó, y fue Pablo en la carne, porque lo abofetearon, y va, ¿y qué? ¿Y vos qué? Oye, al sumo sacerdote le hable así. ¡Ay! ¡Ay! No sabía que era el sumo sacerdote. Oye, pero era el antiguo pacto, sí. Porque hay principios de Dios que Él
no tranza. La soberbia y el orgullo debe ser destruido. Y es algo tan sutil. Y no hay ni uno aquí que se libre, menos el que le está hablando. O sea, esto es para mí en primer lugar. Y en esto existen dos frentes que necesitamos entender la estrategia del enemigo. En primer lugar, el sucio corazón de la vieja naturaleza que no tiene remedio y que aparece y es muy fácil identificarlo. Basta, por favor, leer Santiago 3 para que te des cuenta cuando estás operando en la sabiduría terrenal, que es animal, que es diabólica, que puede tener apariencia de piedad, pero de acuerdo al texto va a negar toda eficacia. Habiendo celos, contienda en el corazón, ya nos damos cuenta que es una sabiduría que es animal y terrenal. Primer tema, nosotros mismos. Anoche nos tocó también conversar de dos aspectos respecto al enemigo, que se da con nuestra propia alma, nuestro propio corazón, y también un enemigo que es espiritual, porque existe espíritu de orgullo, que hace eso que se te calienta y te hierve la sangre y pasaste de 0 a 100 kilómetros en 3 segundos. Estaba ya aquí y de repente apareció el león. ¿Cómo sucedió? ¿De dónde vino esto? Si hace un poquito estaba atrás y de repente algo sucedió. ¿Habré sido yo solamente? ¿O puedo estar influenciado por otro espíritu? Porque yo no creo que un cristiano pueda ser poseído por un demonio de ninguna manera. Porque Él nos poseyó, somos posesión suya, somos de Él. Pero sí, como ayer conversamos, podemos recibir la influencia. Y si no somos entendidos, porque debemos ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios, Romanos capítulo 12 también nos habla de esto, de que seamos entendidos, ofreciéndonos como sacrificios vivos y poder discernir las maquinaciones del diablo. Estás medio dormido, ponle un poquito, estoy terminando, póngala así para que... Ya. Y para eso necesitamos oponernos espiritualmente. Por un lado, las obras de la carne las hacemos morir por el espíritu, ¿no? Porque si por espíritu hacemos morir las obras de la carne, ¿qué ocurrirá? Viviremos. Si por el espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Y para esto es importante cómo vamos a aprender a andar en el espíritu, porque de otra manera no nos vamos a dar cuenta cuando estamos andando con la sabiduría humana. ¿No te dais cuenta, Giovanni? Porque el mundo entero nos condiciona para operar de una forma, pero Dios tiene otra forma. Y la forma es la forma de su Hijo, Jesús. Filipenses capítulo 2 nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nuestro Padre va a las motivaciones. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos mueve a actuar? Aún en la iglesia, el orgullo es tan engañoso que puede actuar inclusive de manera muy simple en el ministerio. El por qué quiero predicar, el por qué quiero desarrollarme. Y es lícito, ¿no es cierto? Tenemos que codiciar los dones espirituales. No es una cosa que no, esa es la palabra, entre paréntesis. 14, 1 Corintios capítulo 14 dice: anhelen, codicien los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Hay que anhelarlo, sin duda. Y nos insta aún el antiguo pacto que busquemos a Dios y su poder. Porque algunos pensamos, no, oye, no, no, tú estás buscando las manos del Señor. Hay que buscar el rostro. Sí, hay que buscar el rostro del Señor, pero también busca las manos.
Hay hasta una canción bien conocida que a mí no me gusta, algo así como no busco una herencia, no busco cruzar el Jordán, no busco la unción, prefiero a Cristo. Es bonita porque muestra en el fondo que hay algo más sublime que todo. Pero yo te digo, hay que buscar a Dios y su poder. La unción del Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas para capacitarnos para la obra del ministerio y necesitamos tener el corazón sanito, libres de orgullo, porque si no, la misma unción puede destruirnos. ¿Qué le pasó a Lucero? ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Que hoy día es un escarnio ver la destrucción de un ser que no fue creado así. Y Dios nos creó desde antes de la fundación del mundo, como ustedes conocen perfectamente, Romanos 8, 28 y 29 sobre todo. De antemano nos ha predestinado para que seamos adoptados hijos suyos, y dice que para que seamos como su hijo. A los que antes conoció, a estos también los predestinó para que fuesen hechos conforme a su Hijo, Jesús. Entonces este tema del orgullo no es como algo livianito que hay que dejarlo pasar. Los arrebatos de cólera, los enojos nomás, no son cosas tan simples. Si hay una raíz de orgullo y si existe un espíritu de orgullo, necesitamos echarlo fuera en el nombre de Jesús. Amén. Que podamos orar pidiendo al Señor que Él nos examine y que durante este tiempo Él pueda ir trayendo más luz respecto a este enemigo, a este adversario, el diablo, y que utiliza a sus fuerzas, a sus ejércitos, porque existen principados, hay potestades, existen gobernadores, hay tronos, hay dominios, y que lo que quieren actuar es solamente para robarnos, matarnos y destruirnos. Y se goza cuando Dios mismo frena el avance, porque el fin último de todas las cosas aquí no es Satanás. Ese es un enemigo que fue absolutamente derrotado en la cruz. Es cosa de tiempo hasta que todos sus enemigos queden por estrado de sus pies, pero ya fue terminado en la cruz. Lo nuestro es no encontrarnos en esta vida con Dios oponiéndose en las finanzas, oponiéndose en el ministerio, en el servicio, oponiéndose en las relaciones familiares, oponiéndose en la amistad, oponiéndose en la salud mental, gran cosa hoy día, y que podamos ser un pueblo libre que camina como es su voluntad, preparado para buenas obras, para que andemos en ellas. El orgullo es nuestro enemigo. Amén. Si esta palabra ha hecho sentido en tu corazón, no por dar una respuesta automática, sino que verdaderamente dices, yo tengo algo de esto y necesito ayuda, te quiero invitar que vengas acá adelante para que oremos. Isaías 27:1 dice, en aquel día castigaré a Leviatán. Eso nos dice Isaías 27:1. Este es el reino de Dios. Este es Jesucristo el Señor viniendo a establecerse en nuestras vidas. Su señorío viene a castigar con dura espada a Leviatán, porque sale del trono el yo y Él se establece. Vamos a orar ahora, vamos a hacer una oración juntos y dile, Señor, perdóname y yo me arrepiento. Lava mis pecados, santifícame y limpia mi conciencia con la sangre de Jesús para estar libre, para servir al Dios vivo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Dispusiste tu corazón. Ahora vamos a afirmar la espada del Señor contra Leviatán.
Puede que empiecen a suceder algunas cosas. No te preocupes en absoluto. Este lugar estamos rodeados de ángeles y hay cosas que se van a soltar. Nosotros ahora, y quiero ponerme de acuerdo junto a los presbíteros y los pastores, por favor, hermanos, pastores, acompáñenme por favor aquí adelante. Es muy importante su lugar aquí como autoridad. Yo estoy sujeto a ustedes y necesito también su cobertura para orar, porque no queremos nada de Satanás, nada de las tinieblas en nosotros. No queremos despojarnos de todo peso y del pecado, ¿no es cierto? Hebreos 12, 1 y 2. Así que con el permiso de ustedes y con su oración, voy a confrontar ahora a Leviatán. Padre, en común acuerdo, me uno a tus siervos, Señor. Ahora, me uno a ellos, Señor, porque Leviatán es el enemigo nuestro, es enemigo de esta congregación. No queremos ningún rey de los orgullosos, sino que amamos al Rey humilde, a Jesucristo el Señor, su humildad. Ese es el Rey de gloria. A Él lo queremos, aquel que entregó su vida, que no respondía con maldición cuando lo maldecían, que nos dijo: pon la otra mejilla, si te obligan a llevar carga una milla, llévala dos. Ese es el Rey, ese es el Rey. Así que ahora, con la autoridad que el Señor me ha dado, yo vengo en contra de todo espíritu de orgullo. En el nombre de Jesús, vengo en contra de ti ahora y yo te ato. Ahora, en el nombre de Jesús, espíritu de orgullo, todos los que están conectados, soberbia, altanería, en el nombre de Jesús. Rigidez de espíritu, rigidez de corazón, espíritu de orgullo, ahora te vas a manifestar y te vas a ir fuera, en el nombre de Jesús, fuera de esta casa. Vamos, ahora orgullo, fuera, en el nombre de Jesús, arriba, fuera, 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 fuera.